El capitalismo en crisis siempre tiene cuatro estrategias. La primera es decir que no hay alternativa a lo que existe. La segunda es buscar una gran coalición que de alguna manera suspenda las diferencias políticas. La tercera siempre es buscar un insider que parezca un outsider. Y la última, ya la desesperada, es recurrir a una forma de autoritarismo. Es decir, el fascismo o sus diferentes formas siempre son el plan B del capitalismo en crisis. En España se intentó primero ocupar todo el espectro intelectual diciendo que no había alternativa a la crisis. Incluso fue el Partido Socialista el que tomó medidas extremas, como cambiar la Constitución para primar el pago de la deuda por encima del gasto social, es decir, reventar el artículo 1 de la Constitución española. Después intentaron tirar de Ciudadanos, que era un partido aseadito que tenía que, de alguna manera, cubrir, hacer una suerte de bastón de la pérdida electoral de un Partido Popular atravesado por la corrupción. Cuando eso falló recurrieron al plan B de siempre, es decir, al autoritarismo, a la extrema derecha. Pablo Casado intentó justificar constantemente que, igual que no hacen sus homólogos europeos, iba a pactar con la extrema derecha. Esos cordones sanitarios que funcionan en nuestro entorno parece ser que en España también funcionaban, aunque desde fuera Vox estaba apoyando al Partido Popular. En Castilla y León se ha quebrado y directamente ya ha entrado la extrema derecha en el gobierno. ¿Por qué echaron de la presidencia del Partido Popular a Pablo Casado? ¿Fue por la pelea con Ayuso o fue porque realmente se estaba dilucidando qué se iba a hacer con la extrema derecha? Feijóo, supuestamente un moderado, aunque viene de un pasado oscuro, resulta que va a incorporarse a presidir el Partido Popular, dando por vez primera la entrada a la extrema derecha en el gobierno de una comunidad autónoma. En ese sentido, la pregunta que queda abierta es: ¿son lo mismo el Partido Popular y Vox o mantienen realmente diferencias? Uno entiende que Vox es una escisión del Partido Popular y que se radicaliza solamente en virtud de que la izquierda consecuente está en el gobierno y por tanto llegamos a una conclusión que es histórica. Siempre que hay una izquierda consecuente en el gobierno o está a punto de acceder a él, siempre las élites activan los planes B, es decir, dejan de jugar a la democracia. La alianza entre el Partido Popular y Vox abre inciertos escenarios en la democracia española. Después, los académicos se preguntarán cómo mueren las democracias. Pues mueren así, cuando las élites deciden apostar por la extrema derecha en vez de entender que el mejor remedio contra el auge de esto que pone en peligro la democracia es mantener el Estado social. Pero los estados sociales los tienen que financiar los más ricos. Y si no quieren, ¿qué pasa? ¿Que prefieren la guerra? Pobre Europa. Lo estamos escuchando de mucha gente honesta, que no aguanta las imágenes terribles de Ucrania, y seríamos muy insensibles si no lo entendiéramos, de la misma manera que también seríamos insensibles si no fuéramos un poquito más allá. El argumento dice así: hay que ayudar a la víctima de una agresión y aún más cuando es evidentemente más débil que su asaltante. Es un pensamiento que ha formado parte históricamente de la manera de estar en el mundo de la izquierda. Si hoy pensamos que estamos en el lado correcto de la historia es porque hemos identificado ese lado correcto y siempre nos hemos puesto ¿de quién? Pues del lado del maltratado, del inocente, del débil. Siempre nos hemos puesto ahí peinando la historia a contrapelo para que salten los perdedores ocultos. Nos hemos colocado siempre apostando por las víctimas, en definitiva, poniéndonos del lado de los maltratados, de los inocentes, de los débiles, aunque pagáramos un precio enorme por esa actitud. La pregunta es: ¿y ahora? ¿No es el momento de hacer lo mismo con Ucrania? He tomado la decisión de una operación militar. No son pocas las razones que acompañan a ese argumento. Una de ellas la dio Willy Brandt, el líder socialdemócrata, en su libro Mi camino hacia Berlín, cuando explicaba como un error que su partido, el SPD, no tomara las armas contra von Papen cuando disolvió el gobierno prusiano un 20 de julio de 1932. Escribía Willy Brandt: las fuerzas democráticas tuvieron una vez más la oportunidad de detener el audaz avance de los nazis en batalla abierta. 3 décadas después, Willy Brandt era aún más contundente. Hoy día, no obstante, resultaría evidente que la resistencia activa que los dirigentes republicanos consideraban como insensata habría tenido, en definitiva, algún sentido. Aun suponiendo que la lucha hubiera costado muchas vidas, hubiera probado al mundo, cuando menos, que una gran parte del pueblo alemán creía en la democracia.
habría unido a las fuerzas republicanas y desterrado la sensación general de derrotismo que más tarde desmoralizó a la izquierda democrática y facilitó la estabilización de la dictadura de Hitler. Defenderemos nuestro Estado, porque nuestra arma es nuestra verdad. Nuestra verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos, y defenderemos todo esto. La lectura de fondo nos puede parecer adecuada, sobre todo en el corazón de mucha gente honesta que quiere ver al pueblo de Ucrania defenderte. Es trágico, decía Willy Brandt, ser derrotado en una batalla heroicamente librada con enorme desventaja, pero rendirse sin combatir convierte en farsa la tragedia. Despoja a la víctima de su postrera y más preciosa posesión, la estima de sí misma. Pero intentando enfriar la cabeza podemos preguntarnos si pueden compararse estos casos, como se viene haciendo, si es igual lo que está pasando en Ucrania y lo que pasó con Hitler. Y no es fácil, porque de entrada lo que nos pide el cuerpo es decir que sí, pero no tenemos derecho a equivocarnos, porque no es tan sencillo. Decir que Putin es como Hitler nos desvía de las razones económicas y geopolíticas de esta guerra, una guerra que interesa a Estados Unidos y que golpea a los europeos. Putin no va a realizar ningún holocausto como hicieron los nazis con los judíos o como hoy realizan los sionistas con los palestinos, porque sus reivindicaciones, siendo terribles, son nacionalistas, no son racistas. Y claro que puede hacer mucho daño, pero la comparación nos despista y no es correcta. Los nazis iban dando señales de sus planes desde el Putsch de Múnich, que llevó a Hitler a la cárcel a escribir el Mein Kampf. Los nazis siempre quisieron guerrear en nombre de su gran nación, de su Lebensraum, de su espacio vital, y fueron los errores del Tratado de Versalles los que le dieron ese pulmón de oxígeno estúpido. A Putin también de manera estúpida le han mimado todo ese tiempo los que ahora quieren mandar bombas por doquier, en vez de haber ayudado a que Rusia se integrara en la comunidad política europea. A los norteamericanos no les interesaba y la Unión Europea, la calla, no lo hizo. Cosas de la ausente soberanía europea. En todo este tiempo han dejado a Putin masacrar a chechenos, encarcelar a disidentes, han permitido a sus ricos campear por sus respetos por las cities del mundo, concediéndoles todo tipo de privilegios. Y además le han regalado a Putin el argumento de que está defendiéndose, porque han llevado los misiles y los aviones de la OTAN a la puerta de su casa. ¡Великой Победы! ¡Hurra! ¿De verdad que el argumento que defiende la OTAN es la defensa de los derechos humanos? Porque no están mejor en Yemen, ni en el Sáhara, ni en Libia, ni en Afganistán, ni en Palestina, ni en Siria. Con tanta hipocresía les va a resultar mucho más difícil a las personas decentes ponernos de acuerdo. El escenario en Ucrania viene fraguándose desde al menos 2013, cuando unas lumbreras de la OTAN y de la Unión Europea apoyaron el golpe del Maidán contra el presidente prorruso Yanukovych. Se sabe que los disparos de aquellas muertes venían de la zona ucraniana. Antes otras lumbreras de la OTAN, junto al presidente Bush, habían presionado en la cumbre de Bucarest de la OTAN de 2008 para que Ucrania y Georgia se incorporasen a la alianza militar. Unas lumbreras. Con el objetivo de salvaguardar sus fronteras, Putin, como ya había hecho cada vez que la OTAN pretendía seguir acercando los misiles a su frontera, se quedó un trozo del territorio en disputa, en este caso Crimea. Además de empezar a apoyar a los sectores prorrusos del Donbass, que por cierto llevan siendo bombardeados por el gobierno de Ucrania desde 2014, porque Ucrania es un país tensionado en dos grandes bandos. Considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Además, y esto es lo más relevante, es evidente que en la guerra en Ucrania, Estados Unidos está librando su guerra particular contra Rusia y contra China. Si la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar en territorio europeo, la Guerra Caliente, me temo que también. ¿Cuáles son las razones reales de la guerra en Ucrania? Y decir que es porque Putin ha entrado en ese país es una obviedad. La pregunta es cómo hemos llegado hasta ahí, porque si no, no entendemos nada. Los tres sectores económicos norteamericanos más relevantes, los que Hudson llama las tres oligarquías económicas, querían esta guerra, principalmente para doblarle el brazo a Alemania y evitar que se aliara con Rusia a través del suministro de gas. Y esas tres oligarquías son las que controlan ahora mismo el Congreso y el Senado norteamericano. En primer lugar está el complejo militar industrial, histórico,
que ha logrado que en menos de 2 semanas de conflicto el llamado capitalismo del Pentágono haya disparado sus ganancias y sus accionistas sean ahora infinitamente más ricos. En segundo lugar está el sector del petróleo, del gas y de la minería. Como plantea Hudson, estos grupos buscaban monopolizar el mercado petrolero de la zona del dólar y aislarlo del petróleo y el gas rusos. Esta ha sido una de las principales prioridades de Estados Unidos durante más de un año. ¿Por qué? Pues porque el oleoducto Nord Stream 2 amenazaba con unir las economías de Europa Occidental y de Rusia. Las perforaciones en alta mar, con todo el deterioro ecológico que significan, el fracking, con todo el deterioro ecológico que significan, el uso de pozos contaminantes que atenta enormemente contra la naturaleza, el bloqueo a Venezuela, todo esto ha sido aprobado por Biden y todo tenía el mismo objetivo: quebrar a Rusia y a sus aliados en la guerra por la energía. ¿O es que aún hay ingenuos que pensaban que lo que buscaba Biden era lograr energías verdes? ¿O que se trataba de pelear por los derechos humanos? Si pensabais así, dejad de ver inmediatamente la televisión y cambiad de suministrador de noticias. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Faltaba aislar a la Unión Europea de Rusia una vez inhabilitado Irán. Misión cumplida. El oleoducto ruso-alemán ha sido detenido. Igual detengan incluso a Gerhard Schröder, el expresidente alemán. No es extraño que los alemanes hayan decidido invertir 100.000 euros en armamento, porque con la OTAN no tienen la más mínima soberanía. Ya del resto de Europa ni hablamos. El tercer bloque son los nuevos rentistas, el mundo de las finanzas, de donde viene precisamente Biden, acompañado del mundo de los seguros y del inmobiliario, que son los responsables de la crisis de 2008. Todo el mundo de las comunicaciones, a su vez, bebe de ese mundo de las finanzas. Si Alemania hubiera detenido antes el oleoducto, el Nord Stream 2, es bastante probable que esta guerra o no se hubiera producido o tendría otros contornos. De momento, ya estamos dándonos cuenta en Europa que el sector energético está consiguiendo sus objetivos. Los precios se han disparado del gas, de la luz, de la gasolina, del diésel. ¿Alguien cree que los sectores económicos norteamericanos han tenido nunca problemas con Putin y sus oligarcas? Si Putin y Biden se ponen de acuerdo, los grandes enemigos se volverán grandes amigos. ¿O no hemos visto ahora que han vuelto a recuperar a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela? De golpe. No me puedo creer que Biden ya no recurra a Guaidó para saber el tiempo que va a hacer esta mañana en Caracas. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas. Todos los autócratas juegan con la intolerancia de las democracias al sufrimiento. Lo sabe Putin, cuidado, y lo sabe también Biden, porque son los grandes mentirosos. Recordemos las mentiras de la guerra de Irak. Por eso los medios de comunicación son esenciales para enmarcar el sufrimiento y que todos nos aliemos con un bando y dejemos de pensar en todas estas cosas. No van a dar las televisiones, por ejemplo, las ejecuciones por parte de los ucranianos a los rusos, incluso a los ucranianos que consideran traidores porque querían negociar. Se trata de convertir a la guerra en un arma emocional y en eso los norteamericanos y Hollywood son expertos. España acaba de mandar armas. Inicialmente Pedro Sánchez había decidido y pactado con Unidas Podemos no hacerlo, pero las presiones de los Estados Unidos, de otros líderes europeos y de los medios de comunicación le ha llevado al final a echarse en brazos de los que quieren que se prolongue la guerra en Ucrania. Las armas españolas están ahora en manos de un batallón, el Azov, que se reconoce a sí mismo como nazi. Una gran operación, Pedro Sánchez y Margarita Robles. Seguro que los franquistas que haya en el ejército español estarán celebrando tamaña aventura. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Hemos dicho que es un argumento fuerte el de ayudar a las víctimas, pero tenemos la obligación de saber todo lo que hay detrás de esta guerra. Tenemos que saber que sin intereses económicos y geopolíticos nunca hubiera tenido lugar. Que Putin, es verdad, es un autócrata neozarista, pero que Joe Biden, al que se le reconoce mundialmente como demócrata, no tiene tampoco vergüenza. Y que la Unión Europea no termina de despertar y recuperar su soberanía, porque está bien que nos pongamos de acuerdo en tomar una decisión, pero esa decisión no puede ser seguidista respecto de los intereses de los Estados Unidos. ¿Dónde están los intereses propios de la Unión Europea en el conflicto en Ucrania? Estamos en la era nuclear
Esto no es mandar armas a Vietnam, cosa que sí que servía para romper los planes de conquista norteamericanos. Rusia no quiere ni puede invadir permanentemente Ucrania, ni puede poner un gobierno títere, ni Zelensky es Ho Chi Minh. Esto tampoco es mandar armas a la República en nombre del no pasarán, porque esas armas en 1936 sí podrían haber hecho ganar a la República en Ucrania. Ni siquiera una improbabilísima victoria de Kiev pondría fin al conflicto, porque hay armas nucleares de por medio. Es sensato hacer escenarios como si Rusia no tuviera miles de cabezas nucleares. Sería hermoso, tan hermoso como heroico, pero también como desastroso. Y en el mundo de las armas nucleares, el final se parece más a No mires arriba que al último samurái. Lo de Ucrania no son los partisanos italianos cantando el Bella Ciao. No se trata de una guerra civil y tampoco de una guerra entre la democracia y el fascismo que se podría terminar con algún golpe decisivo contra los rusos que no tuviera una respuesta de Moscú de consecuencias inciertas. Como ha dicho el último jefe de inteligencia en España y cada vez más oficiales militares de máxima graduación, es un momento de un acuerdo sucio con Putin, porque la alternativa no es buena. No, y no podemos sentirnos orgullosos, sino que la alternativa sería infinitamente peor, porque más muertes, más heridos, más desplazados, más destrozos, más subidas del precio del gas, de la gasolina, desempleo, paro, catástrofe económica en el mundo europeo, problemas de suministro de trigo. Ninguna de esas cuestiones acercan la paz, sino que extienden el conflicto por todo el continente y además no ayudan a Ucrania a ganar la guerra. Como los triajes. El objetivo es salvar el mayor número posible de gente y garantizarles un futuro digno. La izquierda, claro que está con las víctimas, de lo contrario dejaría de ser de izquierdas. Pero en el contexto nuclear tenemos que pensar que el escenario es muy diferente. Hay que dejar claro que estamos con los agredidos, no puede ser de otra manera. Eso implica, claro, sanciones a los millonarios y a los responsables de la guerra rusos. Hay que sacarlos de las ventajas de la comunidad internacional, quitarles todas las facilidades para que no se beneficien de sus fechorías. Hay que ayudar a Ucrania a una paz lo más justa posible. Hay que ayudar a los desplazados y tener el corazón suficiente para no satisfacer nuestras ganas de justicia en las espaldas de los ucranianos. Es muy difícil asumir que con esta guerra solamente va a haber derrotados, pero si podemos limitar el dolor y la muerte, habremos avanzado un poquito y habremos sentado las bases para construir un futuro para Ucrania y también para el resto de Europa un poquito más luminoso. Protección del estilo de vida europeo. Aunque podría parecer un eslogan de un partido ultraderechista o de una ONG en defensa del hombre blanco, protestante y rico en extinción, ese es el nombre de la cartera más polémica de la historia reciente de la Unión Europea. ¿Y cuál es el estilo de vida europeo? Pues hacer caso a Trump y reconocer al presidente a Guaidó, que se autoproclamó en una plaza, reeducar a los inmigrantes, convertirlos al cristianismo, ahogarlos en el estrecho disparando balas de goma. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. ¿Acaso la vida de un yemení, de un palestino, de un saharaui vale menos que la de un europeo? Mira que venimos todos de África. El estilo que defiende la Comisión von der Leyen es mirar para otro lado cuando miles de inmigrantes se dejan la vida en el Mediterráneo, seguir haciendo negocios con Arabia Saudí, a pesar de los 230.000 civiles asesinados en la guerra de Yemen, lavarse las manos cuando Israel masacra al pueblo palestino. ¿El estilo de vida europeo qué es? Germán Terz, eurodiputado de Vox, defendiendo en Twitter: en Ucrania son refugiados de verdad, son refugiados cristianos y blancos. Vaya, resulta que vuelve la famosa doble velocidad europea, pero esta vez aplicada a los derechos humanos. Ahora se entiende mejor la postura de Bruselas con respecto del petróleo y el gas ruso. Con las cosas de comer no se juega. La Unión Europea paga cada día a Rusia más de 260 millones en petróleo y otros 600 millones en gas. ¿En qué quedamos en Europa? ¿Mandas metralletas a David al tiempo que financias los misiles a Goliat? Querida y vieja Europa, ¿cuándo vas a poner la justicia y los derechos humanos por encima del beneficio económico? ¡Ay, Europa! ¿Cuándo dejarás de ser tan farisea o encontrar tu propia mirada? Porque no es compatible responder a los intereses de Estados Unidos y el argumentario que le estás vendiendo a la población. Atrévete, Europa. Si hay dos imperios peleándose, ¿por qué no te conviertes en la defensora de los derechos humanos? ¡Ay! Hasta la semana que viene, desobedientes. Ratatatata. Aparecieron.